Vamos con la entrevista en vivo, lo ofrecido, la entrevista en tiempo real, el tema de seguridad, la guerra interna en el Ecuador. En Minuto a Minuto, Sonorama tiene la palabra. Nuestro invitado. Nuestro invitado es Stalin Sakoto, experto en seguridad. Abogado, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo en Sonorama. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, gracias por la invitación, buenas noches. Mira, la situación que está viviendo el Eso Ecuador, le iba a preguntar, ¿cómo ve al Ecuador este momento? Mira, la situación que está viviendo el Ecuador en los actuales momentos es una situación sui generis, porque en primer lugar nos hemos tenido que ver abocados ¿a qué? A un tema de emergencia, de una crisis de inseguridad, para finalmente, a través de varios decretos, poder hacer, digamos que, regresar a la normalidad. Desde este punto de vista, es muy importante definirlo. Mira, existen problemas que son de carácter científicos o digamos que estadísticos, y existen problemas que son de carácter social. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es que existe una realidad objetiva que subjetivamente tú la puedes aceptar o no. Y cuando esta realidad objetiva es rechazada por una gran cantidad de la población, un gran porcentaje de la población, y exige un cambio inmediato, es que se ha convertido en un problema de carácter social. La inseguridad en el Ecuador llegó al punto de convertirse en un problema social. Y por eso es que había una gran cantidad de personas que exigían un cambio inmediato de la situación. Llegamos a ese punto, el presidente decretó el estado de excepción y a través del decreto número 111 declaró organizaciones terroristas a las organizaciones de delincuencia organizada. Ese punto es muy importante. Luego de eso, hizo que existiese la intervención de las Fuerzas Armadas, del ministro de Defensa, y ponga en marcha un plan. El plan planes que ya están preestablecidos para lo que es la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones y en este caso contra el terrorismo. Y como le he manifestado en otros medios, esto ya no se trataba de un problema de seguridad ciudadana, se trataba de un problema de seguridad nacional. Así ha sido tratado y gracias a Dios hasta el momento los resultados son los óptimos y los que quiere la sociedad. Es la introducción a este análisis de lo que ocurre en el país por parte del abogado Diego Pozo. Sí, está con nosotros, parecía que lo había perdido. Tenga la amabilidad, Diego. Mire, entonces, sobre la base de este análisis, doctor Stalin Sakoto, que nos acompaña, es abogado de la República, y le consultaba sobre la base de lo señalado. Surgen dos nombres como líderes del mal en el Ecuador, del narcotráfico, de la violencia, y desde luego el primero es Fito, que se escapa y usted lo menciona, y posteriormente Colón Pico, que lo detienen y se escapa. ¿Cómo analizar a los líderes de la peor historia del Ecuador, abogado? Mira, los líderes de organizaciones delictivas no se forman de la noche a la mañana. Este es un proceso que se da como producto ¿de qué? Se da producto de los sucesos que se dan de manera continua en el Ecuador. En este sentido, ¿sí? Hemos tenido organizaciones delictivas que tuvieron sus líderes que murieron y luego esos puestos son ocupados por otros líderes.
Y aquí no importa en realidad los nombres, lo que importa es el sistema. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema? Tenemos nosotros que saber que a la muerte de cada líder va a haber alguien que lo va a suceder. No importa cómo se llame. El tema es que tenemos Ponle las dos que gráficas. tenemos que luchar nosotros para evitar que esto siga sucediendo. Pero esto, dentro del campo de la seguridad, no puede ser tomado como que vamos a hacer una lucha con mano dura y ahí termina el tema. No, ese sería el camino equivocado. La lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones es una lucha que tiene que ser multisectorial. Por un lado, para restablecer el orden público, sí, mano dura en contra de estas organizaciones delictivas. Pero posteriormente, el Ejecutivo, el gobierno, tiene que trabajar en las condiciones apropiadas para poder reducir esta brecha que hace que se permita esta violencia. ¿Y en qué tiene que trabajar? Tenemos que trabajar en el área social, tenemos que trabajar en el área de reinserción social de aquellas personas que han cumplido una condena y que finalmente ya tienen que reinsertarse dentro de la sociedad. Tenemos que trabajar dentro de los centros de privación de libertad para recuperar el orden que se ha perdido en los últimos 10 años, porque esto de aquí no es nuevo. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en el tema de educación, porque finalmente nuestros jóvenes ven estos malos ejemplos y de manera equivocada podrían tomarlos como referencia de lo que quieren ser en el futuro. Y tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a aquellas personas que están dirigiendo a estos grupos delictivos. De manera definitiva, no hay cómo llamarles ni decirles que son líderes. Ellos no son líderes. Líder para las cosas buenas. Ellos lo que han hecho es capitanear a un grupo de indecentes, de desordenados, de gente arbitraria que ha querido hacer lo que le ha dado gana en el Ecuador. Y ese no es el camino. Ellos están equivocados, tendrán que ser sometidos por las fuerzas del orden y finalmente, una vez que sean sometidos, deberán ser sentenciados para que no lo sigan haciendo. Y ese es el modelo que tenemos que implementar y ese es el mensaje que tenemos que enviarle a nuestros ciudadanos, a nuestra juventud, para que sepan y lleguen al convencimiento de que ese es el camino incorrecto, que deben tomar el camino de las buenas costumbres y de las leyes para saber que podemos avanzar hacia adelante. Stalin, y por eso es importante también el apoyo que le debe brindar todos los sectores del país, incluido el político, el legislativo, al presidente de la República en su afán de consolidar un presupuesto necesario y que por eso nace la propuesta de llevar el IVA de 12 a 15 puntos. ¿Merece el gobierno y el propio presidente de la República este apoyo? Mira, todos los proyectos que se quieran llevar adelante llevan implícito que necesitan tener los recursos para poderlos implementar. Si no hay los recursos, simplemente cualquier proyecto nace muerto. En este sentido, nosotros tenemos que estar conscientes que hemos terminado un periodo fiscal con un déficit presupuestario bastante considerable y que el nuevo presupuesto del año 2024 es la réplica del año 2023. Y si ese presupuesto ya terminó con un déficit, este de aquí también está abocado a lo mismo. Por lo tanto, ya sea el gobierno del presidente Noboa o el gobierno que esté a cargo del tema, tenemos nosotros como ciudadanos, como empresarios, que apoyarlo porque tenemos que darle las herramientas para que no fracase. Porque fácil es fracasar y finalmente decir no pudimos hacerlo porque no se dieron las condiciones, pero eso no nos lleva a ningún lado. Nosotros tenemos que caminar y saber que tenemos que todos poner el hombro
para poder saltar este problema. Mire, el SNAI, el proceso de descomposición que se da dentro del cuerpo de vigilancia no es porque ellos han querido de esa manera, es simplemente porque no hay los recursos, tal como ellos lo han dicho. En el año 2019, mediante un acuerdo ministerial, ellos tuvieron que entregar sus armas, las armas que tenían para poner orden en los centros penitenciarios, las tuvieron que entregar al comando conjunto. Y luego de eso, le pedimos buenos resultados a esos hombres, a esa gente que trabaja en exceso de horario. No podemos pedir que a alguien que se le esté irrespetando sus derechos humanos fundamentales, respete los derechos humanos de los demás. Es un principio lógico. Entonces, primeramente tenemos que equipar al SNAI, tenemos que crear una escuela de formación adecuada de vigilancia penitenciaria y tenemos que darle los recursos para esto. Pero si ya tenemos un déficit, ¿cómo lo hacemos? Entonces vienen los temas emergentes. El presidente de la República ha propuesto elevar el IVA del 12 al 15%, pero por supuesto que es un golpe. No, hay otras medidas como se han tomado en otros tiempos. Por ejemplo, un pago de un valor específico en la matrícula del vehículo. Podría ser otro, se me ocurre. Pero finalmente tenemos que ayudar a que el presidente, es decir, que el Estado ecuatoriano tenga los recursos que requiere para llevar adelante este proyecto, que no va a ser fácil y que no es que se ha dado de la noche a la mañana, es el proceso de descomposición de más de 10 años atrás. Muy bien, estimado abogado, le quiero agradecer mucho por este análisis. Vamos a tener otros momentos, lo vamos a seguir invitando para tener su visión de lo que ocurre en el tema seguridad en el Ecuador, en esta guerra interna que vivimos los ecuatorianos por buscar la paz y el desarrollo. Y será entonces el momento oportuno para seguir analizando esta situación. Muy gentil, muchas gracias. Gracias por la invitación, que tenga una buena noche. Igualmente, Stalin, muy amable. El abogado Stalin Sacoto, en el grupo Sonorama, ha pasado para analizar lo que vive el Ecuador. Y en esta recta final, la información se está desarrollando y vamos a destacar algo que ha ocurrido en la capital de la República, ¿no?